Aposté el dinero de la cirugía de mi madre. Mi mamá siempre fue mi mayor ejemplo de fortaleza. Crió sola a 3 hijos después de que mi papá nos dejara cuando yo era pequeño. Trabajaba largas horas, pero siempre tenía tiempo para escucharme, para aconsejarme, para darme ese abrazo que hacía que todo estuviera bien. Pero todo cambió hace unos meses, cuando le diagnosticaron una enfermedad grave. Fue uno de esos momentos en los que sientes que el mundo se detiene. Estábamos en la consulta cuando el médico nos explicó que la única forma de salvarla era con una cirugía costosa y un tratamiento de recuperación igual de caro. La cifra que nos dio era imposible para una familia como la nuestra. Lo primero que pensé fue que no íbamos a poder hacerlo, pero luego miré a mi mamá y vi la forma en que trataba de mantenerse fuerte por nosotros. Me prometí que haría lo que fuera necesario para reunir ese dinero. Desde entonces, mi vida giró en torno a conseguir los fondos para su cirugía. Vendí todo lo que tenía algún valor, mi computadora, mi bicicleta, incluso algunas joyas familiares que habían estado en nuestra casa por generaciones. Tomé un trabajo como repartidor por las noches y otro como cajero durante el día. Cada centavo que ganaba iba directo a un fondo que mantenía en un sobre. No había margen para lujos, ni para distracciones. Durante meses, cada vez que sentía que el cansancio me vencía, pensaba en mi mamá. Eso era todo lo que necesitaba para seguir adelante. Recuerdo el día en que finalmente logré reunir la cantidad necesaria. Fue un martes. Había trabajado todo el fin de semana sin descansar y, al terminar mi turno, fui al banco a retirar el dinero que había ahorrado. Caminé a casa con el sobre bien apretado contra mi pecho, como si fuera un tesoro. Cuando llegué, se lo mostré a mi mamá. Ella lloró de felicidad, me abrazó y me dijo que era el mejor hijo que podía tener. Fue uno de esos momentos que no se olvidan. Esa noche, después de cenar con mi familia, me sentí aliviado por primera vez en meses. Todo estaba listo, al día siguiente llevaría el dinero al hospital y programaríamos la cirugía. Mi mamá, aunque cansada, se veía esperanzada, y por un momento sentí que todo el esfuerzo había valido la pena. Era como si finalmente pudiéramos ver la luz al final del túnel. Después de que todos se fueron a dormir, me quedé en mi cuarto revisando el dinero. Estaba en un sobre blanco, cuidadosamente sellado. Lo coloqué sobre mi escritorio y me recosté en la cama, pensando en cómo todo iba a mejorar. Estaba a punto de dormirme cuando mi teléfono vibró. Era mi mejor amigo, Alex. ¿Qué haces?, me escribió. No mucho, tú, respondí, sin saber que ese mensaje iba a cambiarlo todo. Alex y yo éramos amigos desde la infancia. Siempre fue el tipo de persona que encontraba formas creativas de ganar dinero. Me hablaba de inversiones raras, apuestas y cosas que yo normalmente evitaba. Esa noche me dijo algo que me hizo dudar de todo. ¿Te acuerdas de lo que te conté del torneo de póker? Es esta noche. Si entras, puedes duplicar tu dinero. Fácil. Al principio, me reí. Sabía a lo que se refería. Alex siempre estaba metido en cosas de apuestas y aunque a veces ganaba, también sabía que había perdido mucho. No tenía sentido para mí. Sabes que no puedo hacer eso, le respondí. Este dinero es para la cirugía de mi mamá. Precisamente por eso, insistió. Si ganas, no solo tendrás para la cirugía, también para su recuperación. Podrías darle lo mejor sin preocuparte más. Solo piénsalo. Intenté ignorarlo, pero las palabras de Alex comenzaron a resonar en mi cabeza. ¿Y si tenía razón? ¿Y si podía duplicar el dinero esa misma noche y asegurar que mi mamá tuviera todo lo que necesitaba, incluso después de la operación? Me quedé mirando el sobre en mi escritorio. Era todo lo que habíamos ahorrado, todo lo que habíamos trabajado durante meses. Me levanté de la cama y comencé a caminar de un lado a otro en mi habitación. Sabía que no debía hacerlo. Era demasiado arriesgado, demasiado estúpido. Pero la idea de poder ganar más, de no tener que preocuparme nunca más por el dinero, me tentaba de una forma que nunca había sentido antes. Finalmente, le escribí de vuelta a Alex. ¿Estás seguro de que es fácil? Te lo prometo, respondió. Yo también voy a apostar. Confía en mí.
contra todo lo que mi lógica me decía, tomé el sobre y lo guardé en mi mochila. Sentí como si estuviera traicionando a mi mamá, pero traté de convencerme de que esto era por ella, que estaba haciendo algo para mejorar su vida. Llamé a Alex y le dije, voy para allá. No tenía idea de que esa decisión iba a cambiar mi vida para siempre. La dirección que me dio Alex me llevó a un edificio antiguo en una zona poco iluminada de la ciudad. Lo primero que me llamó la atención fue la atmósfera. Era un lugar extraño, con puertas que parecían de algún club clandestino y apenas había gente en el exterior. Me sentí incómodo, fuera de lugar. Carro Alex estaba allí, esperándome junto a una puerta que tenía un letrero que decía entrada VIP. Cuando entré, el olor a cigarro y a alcohol me golpeó la cara. Las luces eran tenues, y lo primero que vi fueron un par de mesas de póker rodeadas de personas, todas con caras de concentración absoluta. Algunos de ellos, con trajes caros, otros con atuendos más relajados, pero todos compartían una actitud de seriedad y control. Era claro que no eran novatos. Alex me dio una palmada en la espalda y me dijo, tranquilo, yo te voy a ayudar. No te preocupes. Lo seguí hasta una mesa en particular, donde ya se encontraban un par de jugadores sentados. A medida que nos acercábamos, Alex me presentó a un hombre corpulento, con una mirada intimidante que me heló por dentro. Este es Tony, un buen amigo. Tiene mucha experiencia, pero no se te ocurra subestimarlo. Tony solo asintió con la cabeza, sin decir una palabra, y eso me puso aún más nervioso. Me senté a la mesa y me di cuenta de lo que había hecho, estaba a punto de apostar el dinero que había tomado meses en reunir, la esperanza de mi madre, en una mesa rodeada de extraños. Mientras miraba las fichas de póker frente a mí, sentí una mezcla de pavor y emoción. No podía permitir que me derrotaran, no podía fallar. Tenía que ganar. La primera ronda fue relativamente fácil. Las cartas fueron buenas y logré ganar una mano sin mucho esfuerzo. Me sentí aliviado, como si la suerte estuviera de mi lado. Pero la verdadera prueba estaba por llegar. A medida que avanzaba el juego, las apuestas se fueron elevando. La tensión en el aire aumentaba. Las miradas de los demás jugadores eran frías y calculadoras. Al principio, estaba jugando con cautela, tratando de no llamar demasiado la atención, pero a medida que el juego avanzaba y el dinero comenzaba a apilarse en el centro de la mesa, algo dentro de mí se descontroló. Alex, sentado junto a mí, susurró, ahora es el momento. Tienes una mano fuerte. Hazlo. Mire mis cartas, que formaban una mano bastante sólida. No era la mejor, pero con un poco de suerte podría llegar lejos. Pero, a medida que la apuesta subía, el miedo volvió a invadirme. Sabía que si perdía esta mano, todo estaría perdido. Había mucho en juego. No solo el dinero de la cirugía de mi madre, sino la oportunidad de cambiar nuestra vida. Decidí arriesgarlo todo. Aposté todo lo que tenía. La mirada de los otros jugadores se volvió fija en mí. Tony levantó una ceja, y la tensión se sentía como una cuerda lista para romperse. Alex me miró fijamente y dijo, no te detengas ahora. Estás jugando bien. El repartidor comenzó a mostrar las cartas, y el miedo comenzó a devorarme. Cada carta era crucial, cada giro del juego parecía una pesadilla. Mi corazón latía con fuerza, mis manos sudaban. Si perdía, no solo perdería el dinero para la cirugía de mi madre, sino que probablemente perdería algo más importante, mi esperanza. Finalmente, la última carta fue revelada. Todos los jugadores voltearon sus cartas, y mi mano. No fue suficiente. Perdí. Mi mente no podía procesar lo que acababa de suceder. Vi el dinero que había apostado desaparecer ante mis ojos, como si nunca hubiera existido. En ese instante, me sentí vacío. Todo el esfuerzo, todas las horas que había trabajado, todo el sacrificio, se desmoronaron en un segundo. Tony miró las cartas y luego me dio una sonrisa fría. Mejor suerte la próxima vez, amigo, dijo, antes de levantarse y salir de la mesa. Alex, quien estaba a mi lado, me palmeó el hombro con una expresión que no sabía si era de simpatía o de compasión.
No te preocupes, lo intentaré conseguir de otra manera, me dijo, aunque no podía ocultar la preocupación en su rostro. Miré el dinero en el centro de la mesa, el dinero que había apostado, el dinero que no solo representaba mi esfuerzo, sino la posibilidad de salvar a mi madre. Había perdido todo, y con ello, perdí también mi oportunidad de darle lo que tanto necesitaba. Salí del lugar como si estuviera caminando en cámara lenta, mis pasos pesando más con cada minuto que pasaba. El dinero ya no estaba, y con ello, toda la esperanza que había acumulado durante meses también se desvaneció en el aire. De alguna manera, sentía que había traicionado a mi mamá. Pero también sabía que lo que acababa de hacer cambiaría mi vida para siempre. Estaba caminando sin rumbo por las calles oscuras, el sonido de mis pasos resonando en el vacío de la noche. Mi mente estaba en completo caos, como si todo a mi alrededor hubiera dejado de existir, excepto el dolor de la pérdida. El dinero que había apostado, el dinero que había trabajado incansablemente para conseguir, ya no estaba. El sobrevacío en mi mochila era un recordatorio de mi fracaso. No había forma de arreglar lo que acababa de hacer. Tomé mi teléfono y traté de llamar a mi mamá, pero me detuve antes de marcar el número. No podía enfrentarla. No podía decirle que había fallado, que mi impulsividad me había llevado a perderlo todo. Pensé en su rostro, en sus ojos llenos de esperanza cuando le entregué el dinero para la cirugía, en su confianza en mí. Ahora, todo eso se desmoronaba. Fue en ese momento cuando recibí otro mensaje de Alex: ¿te vas a rendir así? ¿Qué pasa con todo el esfuerzo que has hecho hasta ahora? Me detuve en seco, mirando la pantalla. Las palabras de Alex me resonaron. ¿Qué pasaba con todo el esfuerzo? ¿Qué pasaba con mi mamá? ¿Acaso iba a permitir que todo eso fuera en vano? El remordimiento me consumía, pero en mi mente, la posibilidad de recuperar lo perdido empezó a crecer como una obsesión. No podía dejarlo así. Necesitaba encontrar una forma de conseguir el dinero nuevamente. Necesitaba salvar a mi madre. Volví a mirar el mensaje de Alex. Hay otra forma, escribía. Si sigues mi plan, no solo vas a recuperar lo que perdiste, sino que podrás ganar mucho más. Hay un nuevo torneo. Esta vez, con gente que no es tan difícil de engañar. Mi cabeza comenzó a girar. El juego de póker que había jugado esa noche era solo una parte de un mundo más grande, uno en el que Alex estaba profundamente involucrado. Había escuchado rumores sobre esos torneos clandestinos, pero nunca imaginé que fuera tan arriesgado. Sin embargo, la idea de ganar más dinero, de recuperar lo que había perdido, me atrapó. La desesperación por salvar a mi madre nubló mi juicio. ¿Qué tengo que hacer?, respondí, casi sin pensar. Confía en mí, dijo Alex. Es tu última oportunidad. Vamos a hacerlo bien esta vez. Volví a la misma zona de la ciudad donde había estado horas antes. Esta vez, el lugar era más oscuro, más solitario. El ambiente era diferente, más peligroso, como si el aire mismo estuviera impregnado de malas decisiones. Alex ya estaba allí, esperándome. Me saludó con una sonrisa, pero esta vez no sentí consuelo. Había algo en su actitud que me ponía nervioso, como si supiera algo que yo no sabía. Todo va a salir bien, me dijo mientras me guiaba hacia un sótano donde se llevaba a cabo el torneo. La gente era diferente. No era un grupo de jugadores casuales, eran profesionales, personas que claramente jugaban por dinero, y no les importaba mucho cómo conseguirlo. Me senté en una mesa en la que ya había otros jugadores. El ambiente era aún más tenso que antes. Los hombres que rodeaban la mesa parecían más despiadados. Los intercambios de fichas eran rápidos, calculados. Todos esperaban algo grande, y no era solo un juego de póker, era un juego de poder, de vidas y de dinero. Vi la cantidad de dinero sobre la mesa y me sentí pequeño, insignificante. Pero la desesperación me mantenía allí, con el pulso acelerado, la mente en blanco. Las primeras manos pasaron rápidamente. Gané algunas, pero fue una victoria vacía. Sabía que necesitaba mucho más para cubrir lo que había perdido. No podía fallar. Mis ojos se dirigieron a las fichas, al dinero que estaba frente a mí.
Cada vez que apostaba, sentía una presión creciente. La ansiedad me devoraba, pero seguía jugando, sin pensar, movido por la única idea que ahora me consumía, ganar a toda costa. De repente, me tocó una mano crítica. Mi corazón latía con fuerza, y sentí que el aire se volvía denso. Miré las cartas que tenía en la mano y vi una oportunidad. Tenía lo suficiente como para apostar todo, lo que me haría ganar si la suerte estaba de mi lado. En ese momento, recordé las palabras de Alex, todo o nada. Miré a los otros jugadores, observando sus reacciones, tratando de leer sus gestos. Sabía que debía jugar con inteligencia, pero también con rapidez. Ya no podía darme el lujo de dudar. Sentí como mi mano temblaba al colocar todas mis fichas en la mesa. El dinero que había conseguido con tanto esfuerzo estaba de nuevo al alcance de mis dedos. Esta vez, lo lograría. Entonces, uno de los jugadores, un tipo calvo con una cicatriz en la mejilla, me miró fijamente. ¿Seguro que quieres apostar todo, amigo? Su tono era bajo, pero cargado de amenazas. Este es un juego peligroso. No estamos aquí para divertirnos. Mi mente se nubló de nuevo. La presión era insoportable. Sabía que debía mantener la calma, pero algo en su mirada me hizo sentir que no estaba jugando con las mismas reglas. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Realmente pensaba que podía ganar? Antes de que pudiera reaccionar, vi la mano de uno de los jugadores levantarse y llamar al croupier para revelar las cartas. Lo que ocurrió a continuación fue un giro inesperado. El jugador calvo con la cicatriz mostró su mano, una escalera real. Y en ese momento, todo mi mundo se vino abajo. Había perdido nuevamente. La angustia se apoderó de mí. El dinero que había apostado, el que había trabajado con tanto sacrificio, se desvaneció de nuevo, y con él, toda mi esperanza. Espera, dije, tratando de aferrarme a algo, pero era tarde. Espera, déjame intentar. Pero ya no había vuelta atrás. Me quedé allí, paralizado, mirando el dinero que había perdido nuevamente. El sonido de las fichas siendo empujadas hacia el centro de la mesa, el murmullo de los jugadores a mi alrededor, todo parecía un eco distante. Estaba atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. La desesperación me envolvía, y aunque intentaba racionalizar lo que acababa de suceder, no podía dejar de pensar en mi madre. Pensé en ella, en lo que había hecho por mí durante toda su vida, en el sacrificio que había hecho por nuestra familia. Y ahora, todo parecía perdido. El hombre con la cicatriz en la mejilla se levantó de la mesa con una sonrisa satisfecha, mientras los demás jugadores comenzaban a recoger sus fichas. Me sentí humillado, reducido a nada. Mi mente se aceleraba, buscando alguna solución, alguna forma de escapar de este laberinto de malas decisiones, pero no había respuestas. Alex, que había estado observando desde un rincón, se acercó. Vi en su rostro una mezcla de decepción y compasión, pero también una chispa de inquietud. No sabía si sentir rabia o tristeza por él. Había confiado en su palabra, en sus promesas de que esta vez sería diferente, y todo terminó en ruina. Lo siento, me dijo, con una calma inquietante. Te lo advertí. Este es un juego que no puedes ganar. Y ahora, lo que perdiste, no solo es dinero. ¿Es tu oportunidad? ¿Oportunidad? ¿Qué oportunidad quedaba ahora? Mi mente estaba nublada, el estrés me estaba agotando, y las palabras de Alex se sentían como un golpe a la conciencia. No quería oírlo. Mi desesperación por recuperar lo perdido era tan grande que no podía pensar con claridad. ¿Qué hacemos ahora?, le grité. ¿Qué voy a hacer con todo esto? Mi mamá necesita esa cirugía. ¿Cómo voy a explicarle que no puedo conseguir el dinero? Alex no contestó de inmediato. Se quedó en silencio, observando el ambiente a nuestro alrededor. La habitación estaba más vacía ahora, casi todos se habían ido, y el lugar comenzaba a parecer aún más sombrío que antes. Finalmente, Alex susurró, hay una forma de arreglarlo, pero no es fácil. Y no es legal. Pero si lo haces bien, puedes salir de aquí con el dinero. Y te aseguro que no te va a faltar nada. Mi mente giró con rapidez. ¿Qué?
Fue lo único que pude decir, como si no quisiera escuchar lo que sabía que Alex iba a decir a continuación. Hay personas, más poderosas, que te pueden ayudar. Solo tienes que hacer lo que te digan. Vas a necesitar entrar en un mundo más oscuro, más peligroso, pero te aseguro que conseguirás lo que necesitas para salvar a tu mamá. Mi instinto me dijo que no debía escuchar. Sabía que esa ayuda era un camino sin retorno, un camino que me alejaría más y más de la persona que había sido. Pero no podía dejar de pensar en mi madre. En su rostro, en sus ojos llenos de esperanza. Había perdido tanto ya, y me sentía atrapado en un laberinto que yo mismo había creado. Pero aún no podía rendirme. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté, mi voz temblorosa, pero determinada. Alex me miró con una mezcla de preocupación y alivio. Solo tienes que hacer una cosa. Hablar con las personas adecuadas. Ellos tienen lo que necesitas, pero no es un camino limpio. Tienes que estar preparado para lo que venga. No sabía en qué me estaba metiendo, pero algo dentro de mí, esa voz callada que siempre había ignorado, me decía que debía intentarlo. Había perdido la oportunidad de obtener lo que quería de la manera correcta. Ahora, solo quedaba una alternativa, y aunque sabía que era peligrosa, la desesperación me empujó a dar el siguiente paso. El aire en la habitación era espeso y cargado, como si la misma atmósfera estuviera contaminada por la oscuridad que nos rodeaba. No podía dejar de pensar en lo que había hecho, pero, al mismo tiempo, la idea de recuperar el dinero y salvar a mi madre me impulsaba a seguir adelante. Había cruzado una línea, sí, pero ya no podía dar marcha atrás. El hombre que nos había recibido en la casa nos llevó a una pequeña sala en la parte trasera, donde una mesa de madera masiva ocupaba el centro. En las paredes, fotos de personas desconocidas adornaban el espacio, la mayoría con expresiones inquietantes que me ponían nervioso. Vi a varios hombres en la sala, sus rostros duros, mirándonos con desconfianza, evaluándonos como si fuéramos piezas de un juego que no comprendía del todo. Alex me miró, su rostro más serio que nunca, y me hizo un gesto para que me sentara. Yo lo hice, con la garganta cerrada y el corazón acelerado. Esto es lo que hay, dijo el hombre que nos había recibido, tomando asiento frente a nosotros. Necesito que me entregues algo que tengas de valor, algo que me demuestre que estás comprometido. Si lo haces bien, no solo tendrás el dinero que buscas, sino mucho más. Pero si fallas, lo perderás todo, incluido tu alma. Esas palabras me calaron profundo. Me sentí como si estuviera en un pozo sin fondo, pero sabía que no podía detenerme. Mi mente solo podía pensar en una cosa, mi madre. El dinero de la cirugía. Había llegado demasiado lejos para darme por vencido ahora. El hombre deslizó una carpeta sobre la mesa y la abrió, revelando una serie de documentos con nombres, fechas y números que no entendía. Luego, sacó una tarjeta de plástico y la puso frente a mí. Este es tu pasaporte, dijo, señalando la tarjeta. Con esta tarjeta, podrás acceder a cualquier cosa que quieras. Pero antes de que puedas tenerlo, debes hacer un pequeño trabajo para nosotros. No hay preguntas. Solo obedece, y todo estará bien. La tarjeta parecía inofensiva, pero al mismo tiempo, algo en mi interior me decía que estaba firmando mi destino de una manera irrevocable. Mi cabeza comenzó a dar vueltas, pero la necesidad de obtener el dinero me hizo tomar la tarjeta sin pensarlo demasiado. ¿Y qué tengo que hacer?, le pregunté, mi voz quebrada por la ansiedad. Es simple, dijo el hombre, sonriendo de manera fría. Hay un cliente importante, un hombre que posee información muy valiosa. Tienes que conseguirla. Nos importa lo que sabe, no cómo lo consigas. No quiero saber los detalles, solo asegúrate de que la información llegue a nosotros. En ese momento, sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Lo que estaba pidiendo no era solo arriesgado, era peligroso. Me estaba involucrando en algo mucho más grande de lo que imaginaba. Y lo peor de todo, no tenía idea de lo que me esperaba. ¿Y qué pasa si me niego?, pregunté, aunque sabía la respuesta. Era obvia. El hombre se inclinó hacia adelante, sus ojos clavándose en los míos con una intensidad perturbadora. Te conviene no negarte.
El precio de la desobediencia es mucho más alto que el de la obediencia. Y si no entregas la información que necesitamos, te aseguro que te arrepentirás. Me quedé en silencio, absorbiendo sus palabras. No podía retroceder. Mi vida había cambiado para siempre desde que tomé esa primera decisión. La única forma de salir de ahí con el dinero que necesitaba era hacer lo que me pedían. El miedo que sentía me paralizaba, pero la desesperación por salvar a mi madre me dio el valor necesario para actuar. Alex, que había estado en silencio todo el tiempo, me dio una mirada cargada de significado. «Es ahora o nunca», me susurró, su voz grave. Tomé la tarjeta, la metí en mi bolsillo y, sin decir una palabra más, me levanté de la mesa. El hombre nos observó, como si estuviera esperando que hiciéramos un movimiento en falso. Pero no me importaba. Ya no pensaba. Ya no podía permitirme hacerlo. Caminé hacia la puerta, seguido por Alex. Mientras salíamos del lugar, el aire fresco de la noche me golpeó la cara, pero no sentí alivio. Sentí como si me hubiera sumergido aún más en una oscuridad sin salida. Y, lo peor de todo, no sabía qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para cumplir con la misión que me habían encomendado. Sabía que lo que estaba por hacer cambiaría todo. No solo mi vida, sino también la vida de mi madre, de mi familia. La pregunta que rondaba mi mente era si valdría la pena. ¿Cuánto perdería en el proceso? ¿Y qué pasaría si no lograba salir de esto con vida? La respuesta era simple: no podía darme el lujo de fallar. No ahora. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte.